¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado, mejoramos el promedio. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 1 de agosto. Empezamos con la Champions League o la Pre-Champions League, el encuentro del Panathinaikos versus el Dnipro 1. Estos son los partidos de vuelta, vemos si hay bajas, no hay baja, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a la Panathinaikos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Panathinaikos viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Dnipro 1 de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Dnipro 1 también viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Panathinaikos, así que Panathinaikos es el favorito. Veamos cuál era Panathinaikos como local, y Panathinaikos como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Panathinaikos juega bien como local. Y Dnipro 1 como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Dnipro 1 juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Panathinaikos y un 16% a que gana Dnipro 1. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Panathinaikos. Siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro del Uzbahana versus el Ludogorets. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Uzbahana de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Uzbahana juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Ludogorets de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Ludogorets juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el último enfrentamiento terminaron empatados, es decir que no hay un favorito. Le va a Uzbahana como local, y Uzbahana como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Uzbahana juega bien como local. Y Ludogorets como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Ludogorets juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Uzbahana y un 44% a que gana Ludogorets. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos a los siguientes encuentros y nos vamos a los amistosos. El encuentro entre el PSG versus el Inter de Milán. Si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que PSG no juega nada bien. El Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Inter viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG y tercera victoria para el PSG, es decir que el PSG es el favorito. Veamos cómo le va el PSG como local. Y el PSG como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el PSG juega irregular. Y Inter como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Inter no juega nada bien como el Inter juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gana el PSG y un 25% a que gana el Inter. El pronóstico para este encuentro es: gana el Inter, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro amistoso y nos vamos al encuentro de 2 grandes de Europa, que es el Milán versus el Barcelona. Veamos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas.
Y en las estadísticas a Milan, de los últimos 5 encuentros, Milan tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Milan viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y Barcelona, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Barcelona también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Milan, una victoria para Barcelona, un empate, segunda victoria para Barcelona y segunda victoria para Milan, es decir que no hay un favorito, están igualados. Vamos con el Milan como local y Milan como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Milan juega bien como local y Barcelona como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Barcelona no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana Milan y un 50% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, la fase de octavos de final, los partidos de ida, el encuentro de Argentinos Juniors versus Fluminense. Si bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Argentinos Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Argentinos Juniors viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Fluminense, de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Fluminense viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Fluminense y un empate, así que Fluminense es el favorito. Veamos con la Argentinos Juniors como local y Argentinos Juniors como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Argentinos Juniors juega bien como local. Fluminense como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que Fluminense juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Argentinos Juniors y un 23% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Bolívar versus el Atlético Paranaense. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Bolívar de los últimos 5 encuentros, Bolívar tiene Bolívar tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Bolívar viene jugando bien. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Atlético Paranaense juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate y una victoria para Bolívar. Es decir que Bolívar es el favorito. Veamos con la Bolívar como local. Y Bolívar como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Juega bien como local. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Atlético Paranaense no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Argentinos Juniors y un 23% a que gana el Atlético Paranaense. Perdón, un 56% a que gana Bolívar y un 24% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico por este encuentro es una apuesta doble, es decir, ambos equipos anotan y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble, ambos equipos anotan y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de River Plate versus el Internacional. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a River Plate de los últimos 5 encuentros tienen 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que el Inter viene jugando bien. Y el River Plate viene jugando bien. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 empates. Es decir que el Internacional no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, un empate y segundo empate. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a River como local. Y River como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que River juega bien como local.
Y el Internacional como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir, que el Internacional juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana River Plate y un 10% a que gana el Internacional. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es la jugada arriesgada BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana River Plate más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, una jugada arriesgada BetBuilder o crear apuestas, gana local más 1.5 goles y más 7.5 corner. Nos vamos ahora al torneo más importante de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro de Libertad versus Fortaleza. En la fase octavos de final. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Fortaleza no viene jugando bien. 4 derrotas de 5 partidos, no es su buen promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va a Libertad como local, y Libertad como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Libertad juega muy bien como local y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Fortaleza no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Libertad y un 31% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Emelec versus Defensa y Justicia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Emelec de los últimos 5 encuentros, Emelec tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, desde que Emelec viene jugando bien. Y Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Defensa y Justicia está viene jugando bien. Tenemos ahí enfrentamientos entre ellos, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Emelec como local, y Emelec como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Emelec juega bien como local, y Defensa y Justicia como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Defensa y Justicia no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Emelec y un 26% a que gana Defensa y Justicia. El pronóstico se encuentra el primer tiempo, empatan, el primer tiempo terminan empatados. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Corinthians versus Newell's Boys. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Corinthians de los últimos 5 encuentros, Corinthians tiene 4 victorias, 1 empate, sigue Corinthians juega bien como local, aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos es buen promedio. Y Newell's de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Newell's no juega nada bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cuál le va a Corinthians como local. Y Corinthians como local tiene 4 victorias, 1 derrota, y Corinthians juega bien como local. Y Newell's Boys como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, me parece que Newell's juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Corinthians y un 13% a que gana Newell's Boys. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana de Corinthians. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si es nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo.
Bien, apóstoles, nos vemos hasta el siguiente video. Y aquí te dejo mis redes sociales para que también te suscribas.